Pero la música es un lenguaje emocional. Es un lenguaje emocional. ¿Se acuerdan en Santiago capítulo 5, versículo 13, que dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Es un mensaje emocional porque cuando nosotros cantamos estamos expresando emociones. Alegría, por ejemplo. Sirve para experimentar emociones, ¿sí? Vamos a ver 1 Samuel capítulo 16. Así que la música sirve para expresar emociones. Si estamos alegres, cantamos alabanzas a Dios y expresamos nuestra emoción de alegría. Pero también la música sirve para experimentar emociones. Y lo vemos en el ejemplo de David. David era un músico, era un pastor de ovejas también. Y temprano en su juventud, el rey Saúl había tenido un problema, había sido rechazado por Dios y él entró en una tremenda depresión y un espíritu malo por parte de Dios le atormentaba, se sentía deprimido, hasta seguramente que físicamente estaba débil. Y en 1 Samuel capítulo 16 sugieren al rey que consiga un músico que toque música que lo alegre, música que lo levante. Y esto es lo que dice, y encontraron a David, que era un buen músico, y entonces lo trajeron a David para que toque su arpa delante de Saúl. Y dice en el versículo 23, 1 Samuel 16, 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. O sea que anímicamente, emocionalmente, Saúl experimentaba ciertas emociones al escuchar la música. La música tiene un poder fuerte emocional, porque comunica, transmite un mensaje emocional. Y David sabía cómo tocar para transmitir esa clase de emoción, para dar alivio emocional a Saúl. Esto se utiliza hoy día también. Han escuchado acerca de la musicoterapia. Y se utiliza la música para atender ciertas situaciones físicas o aún emocionales de personas utilizando la música, porque transmite un mensaje que no es verbal para ser articulado con palabras, pero un mensaje emocional que llega al corazón. Y todos los musicólogos de hoy día y personas que utilizan esta musicoterapia y psicólogos muchas veces también comprenden el poder de la música en esta área emocional. Así que Saúl se sentía mejor cuando escuchaba la música que David tocaba con su arpa. Esa música tenía la capacidad de transmitir emociones positivas y buenas del compositor David al oyente Saúl. De aquí podríamos sacar un silogismo. Un silogismo es una declaración lógica. La música es un lenguaje emocional. Algunas emociones no corresponden para el cristiano. O sea, la Escritura habla acerca de ciertas emociones que no corresponden al cristiano, son malas. Entonces, alguna música no corresponde al cristiano, o sea, es mala. Aquella música que transmite aquellas emociones que el creyente no debe tener, va a ser música mala. Va a ser música que no corresponde para la vida del creyente. Porque está transmitiendo y está comunicando aquel mensaje que no debe ser recibido o adoptado por el cristiano. Porque la palabra de Dios nos dice claramente que algunas emociones el creyente no debe experimentar, no debe sentir. Por ejemplo, aquella música que transmite envidia, o aquella música que transmite celos, o aquella música que transmite amor hacia el dinero, o aquella música que transmite vagancia, ¿sí? o que no te importa nada, o rebeldía. Eso son aquellas músicas que no pertenecen a la vida del creyente, debe ser descartada.
Entonces la música es un lenguaje emocional, pero la música también es un lenguaje universal, eso lo mencioné ya. La música, fíjense en Daniel capítulo 3, en Daniel capítulo 3, la música se usó para cruzar barreras culturales, étnicas y de idioma para llevar a todos los pueblos, lenguas y naciones a adorar la estatua de oro que Nabucodonosor había edificado. Fíjense en Daniel capítulo 3, versículo 7. El mandato de Nabucodonosor, él había edificado una estatua, había querido que todos los pueblos, naciones y lenguas bajo su imperio adoren esa estatua. Iba a haber podríamos decir, una religión en común, ecumenismo, ¿sí? Una religión en común donde todos iban a adorar lo mismo, esta estatua que Nabucodonosor había edificado. Y lo que iba a transmitir el mensaje para la adoración iba a ser música. Y dice en el versículo 7, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Excepto 3 personas, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Aquellos se quedaron parados. No se postraron delante de esa estatua porque ellos creían y confiaban y adoraban a un solo Dios, el creador del cielo y la tierra. Y no importa qué clase de castigo Nabucodonosor con la cual podía amenazarlos o imponer sobre ellos, ellos no lo iban a hacer. Y sabían y confiaban que Dios era poderoso para salvarlos del horno de fuego para que ellos no sean quemados. Pero le dice, si no nos salva, no vamos a adorar tu estatua igual. Nosotros vamos a ser fieles a Dios. Pero en esta historia se muestra claramente que la música se estaba utilizando para alcanzar a personas que no conocían un cierto idioma o algunos idiomas, para poder transmitir el mensaje, para adorar a esta estatua. Y no importa qué cultura tenían, no importa qué idioma, qué etnia tenían, una música era utilizada para transmitir este mensaje. Así que era un mensaje universal. No hace falta, ¿no?, conocer alemán o sueco para poder entender la música de Mozart. No hace falta, no hace falta conocer el idioma del compositor para entender su música. La música llega universalmente. Yo me acuerdo cuando era joven, ¿no? En la secundaria, todos mis compañeros escuchaban música norteamericana, eran letras, o norteamericana, o inglesa, eran letras en inglés. Y hasta repetían las palabras por ahí, ni sabían lo que estaban diciendo, pero escuchaban constantemente. O sea, el hecho de que no comprendían las palabras no importaba porque la música era lo que les llegaba. Ellos recibían un mensaje a través de la música y jóvenes por décadas han escuchado música con letra en otro idioma. Podría ser portugués también, podría ser chino, podría ser lo que sea. Muchas veces sin saber lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque está transmitiendo un mensaje a través de la música. El profesor Fritz Winkel, un erudito alemán en el área de la psicoacústica, sugiere en su libro que se llama Música, Sensación y Sonido, sugiere que el sonido de la música comunica más que la letra. El sonido de la música comunica más que la letra. Así que la letra tanto no importa, porque la música va a ser el que comunica el mensaje más fuerte. Ahora, pensemos esto, y esto lo vamos a hablar más adelante en otro domingo, pero pensemos en esta filosofía que cunde hoy día en nuestra sociedad cristiana,
de que uno puede tomar música del mundo y colocarle letra. Total, lo que hace que una música sea cristiana o no es la letra. Cuando personas eruditas en esto están diciendo la música habla más fuerte que la letra. O sea, tomar la música del mundo y colocarle letra cristiana no convierte a esa música en cristiana, porque la letra es lo de menos, dicen estos eruditos. La música es lo que más transmite en una canción así. La música es un lenguaje espiritual también. Es un lenguaje espiritual. O sea, estamos hablando de que es un lenguaje moral. Ahora, ¿por qué decimos que es un lenguaje espiritual? Porque la música es algo importante para Dios. Esto ya lo hemos repetido y no nos cansamos de repetirlo. Hay más de 500 referencias en cuanto a la música en la Biblia. Así que es un tema espiritual. Si Dios lo menciona en la Biblia tantas veces, es importante para Él. Así que no se trata acerca de cualquier situación, sino es algo moral. Es un tema importante para Dios, es un tema espiritual. Así que es un tema para tratarlo en la iglesia. Acá tratamos acerca de temas espirituales, ¿no? Así como la obediencia de los hijos es un tema espiritual, ¿sí? El tener una buena ética de trabajo y servir en nuestro trabajo a nuestro patrón, como servimos a Cristo, es un tema espiritual. Se menciona en las Escrituras. Adorar a Dios es un tema espiritual y la música es un tema espiritual. Pero también decimos que es un tema espiritual porque la música es moral, no es neutra. La música no es como una caja vacía en la cual yo puedo poner una letra, ¿sí? Y dependiendo de la letra que yo le pongo, va a ser malo o bueno. Como que la música es un contenedor vacío nomás, que no tiene moralidad. Como que es neutra. Lo llaman amoral, esas personas que creen que la música es neutra. Amoral, o sea que no tiene moralidad. No es ni bueno ni malo. La música es música, ¿sí? No es ni bueno ni malo, y entonces depende de la letra que uno le coloque, va a ser bueno o malo, va a ser agradable a Dios o desagradable a Dios. Pero no es neutra. Entonces debemos considerar bíblicamente la música que escuchamos en nuestros hogares. Debemos considerar bíblicamente la música que utilizamos en nuestra congregación. David Tain, en su libro El poder secreto de la música, dice: música es una forma de lenguaje. Música es más que lenguaje. Es el lenguaje de lenguajes. También dice que no hay duda de que la música transmite estados emocionales muy reales y muchas veces muy específicos del músico al oyente. O sea, muchas veces no es un mensaje vago que no está seguro qué es lo que está diciendo. Es un mensaje que transmite emociones muy reales y muy específicas. Y concluye diciendo que como la naturaleza humana misma, la música no podría ser neutra en su dirección espiritual. Vieron que los artistas hablan y dicen: estoy inspirado, me salió del alma, ¿no? O sea, el arte sale del corazón o del alma de la persona y lo plasma, podríamos decir, de alguna manera creativa, sea con una escultura, con una pintura, con música, con escritura. Y la persona es como que dice, se inspira y bueno, esto es una proyección de lo que es su naturaleza. Entonces no podemos decir que la música o ese arte, las artes visuales o las bellas artes sean un lenguaje amoral, porque viene de la naturaleza humana y la naturaleza definitivamente no es amoral. Y entonces este autor no da indicios de ser cristiano, David Tain. Sin embargo, asegura que la música tiene un valor espiritual y moral, una verdad que muchos cristianos niegan cuando dice que la música es amoral. En otro libro, el libro se llama Los sonidos del cambio social, uno de los autores contribuyentes, Gary Allen, dice esto: la música es ahora
el arma primaria usada para hacer que lo perverso parezca glamuroso, emocionante y atractivo. La música es usada para ridiculizar la religión, moralidad, patriotismo y productividad, mientras glorifica las drogas, destrucción, revolución y promiscuidad sexual. Estamos hablando de personas incrédulas que escriben estas cosas. No estamos hablando de creyentes que por ahí tienen la dirección del Espíritu Santo para entender y discernir estas cosas. Estamos hablando de incrédulos en el mundo que reconocen el valor espiritual que tiene la música, que no se puede decir que es neutra o amoral. Así como se puede usar la lengua, ¿sí?, para bien o para mal, se puede usar el idioma, ¿no?, para bien o para mal. Santiago lo dice perfectamente, ¿no? Puedo usarlo para destruir o para edificar. Así también se puede usar la música para bien o para mal, para alabar a Dios o para blasfemar a Dios. Un lenguaje usa elementos básicos. Por ejemplo, un idioma usa letras, palabras y oraciones, ¿no? Cada elemento es neutro en sí mismo. Por ejemplo, la letra E es moral, la letra E es mala o es buena. Y bueno, todo depende. Uno dice, bueno, esta es una E mala, esta es una E buena. No, la letra E es un elemento básico del idioma, por ejemplo, castellano, y no tiene una moralidad. Pero al combinar las letras para formar palabras y oraciones, le estoy dando carácter moral. Entonces, a pesar que la letra E no es moral en sí, no es buena ni mala, pero si la junto con ciertas otras letras, yo puedo decir alabe, ¿no?, alabe a Dios. ¿Y eso es bueno? Sí, estoy transmitiendo un mensaje bueno que agrada a Dios. Pero usando esa misma letra E, puedo utilizar otras combinación de letras y yo puedo decir odie a Dios. Y eso está mal. O sea, con elementos del lenguaje que no tienen moralidad, cuando yo las voy ordenando, producen un mensaje que sí tiene moralidad. Lo mismo con la música. No existe un do bueno y un do malo, ¿no? Uno no dice, a ver, esta nota do, ¿esa es buena o mala? No, la letra por sí, o la nota por sí, es neutra. Es el elemento básico de la música. Pero puedo utilizar un do con una combinación de otros tonos y ritmos para crear música buena o para crear música mala. El do solo no es música, ¿no? El do, si aprieto el do, como decía el bebé, ¿no?, el nene que apretado una sola nota, eso no es música, eso es un sonido, eso es ruido. ¿Se acuerdan lo que decía 1 Corintios 14? ¿No? Si uno no da una variación de música, ¿cómo va a entender la persona? El do solo no es música, pero cuando yo lo ordeno con otras notas y con otros tiempos, con otros y con un ritmo, entonces formo música y estoy transmitiendo un mensaje.